O en otras palabras, no pasen por alto esto, porque es uno de los tesoros más grandes que Dios ha dado a su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te ponemos esta palabra, Señor, en tus manos. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Señor, guíanos en todo momento, Padre Santo. Señor, para aprender, para conocer, para escudriñar, Señor, tu palabra y conocer de esas verdades tan maravillosas que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces vemos cómo inicia. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo interesante del Salmo 133 es que es una cadena de salmos que empieza desde el Salmo 120, donde son una serie de cánticos que se venían dando en aquella época cuando el pueblo del Señor iba en caravana. Yo me imagino el pueblo del Señor peregrinando hacia Jerusalén cuando se celebraban las fiestas. Entonces, este era uno de esos salmos que se cantaba en ese momento. Podemos imaginarnos, no sé cuántas personas iban hacia ese lugar, hacia Jerusalén, a celebrar las fiestas, pero yo me imagino que eran caravanas de personas que iban juntas cantando y adorando al Señor en un mismo espíritu. Dice la palabra que es bueno, que es beneficioso, es correcto. No es una obligación, es un deber de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque produce satisfacción, produce paz, produce alegría. ¿Cuánto lo han notado? Amén. No sé ustedes, pero qué hermoso es cuando venimos a la iglesia y podemos abrazarnos, podemos decirle Dios lo bendiga, podemos compartir, darnos un fuerte apretón de manos, el poder estar juntos conmemorando en la iglesia. Amén. Lo interesante es que todos se reunían en Jerusalén a celebrar las fiestas, pero venían de diferentes sectores, ¿verdad? Tenían que venir de largas distancias, diferentes kilómetros, porque querían reunirse en ese lugar. Y mientras avanzaban, no importaba la distancia, si mientras avanzaban ellos cantaban ese salmo, adoraban juntos, oraban juntos, tenían un mismo destino. Pero leyendo este salmo, yo recordaba, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia todos los domingos, ¿cierto? Cuando venimos a la iglesia los jueves, cada uno de diferente lugar, ¿cierto? Unos vienen de Bajamar, otros vienen de San Mateo, de Cuatro Esquinas, de Limbo, de diferentes lugares, pero todos llegan con un mismo propósito. ¿Y cuál es? Adorar el nombre del Señor. No solamente venimos a un edificio, venimos al encuentro del Señor, y Dios se agrada cuando su pueblo camina unido. ¿Cuántos lo creen? La unidad tiene un aroma que transforma. Dice que David compara la armonía con algo muy especial y dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Cuántos comprenden qué significa la palabra óleo, por ejemplo? Aceite, ¿cierto? Pero no era cualquier aceite, era un aceite especial que se preparaba en aquella época. Era un aceite que tenía especies aromáticas, era un aceite que olía rico. Entonces, cuando se abría ese aceite, emanaba una fragancia que llenaba aquel lugar, ¿verdad? ¿Cuánto me van siguiendo? No sé ustedes, cuando de pronto han pasado por algún lugar que venden algún tipo de aceite, alguna tienda o algo, a usted le encanta, ¿cierto? Son esos aromas naturales que emana ese lugar. Entonces dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Y por qué utilizar precisamente el aceite? Era el aceite santo de la consagración. Dice que estaba elaborado con aceite de oliva mezclado con mirra, canela y otras especies aromáticas. Muy curioso, porque hoy en día el aceite de oliva se ha hecho muy famoso, ¿cierto? Ya todo el mundo habla que el aceite de oliva, que cocinar con aceite de oliva, que la ensalada con aceite de oliva tiene algo especial. Pues ese era el mismo tipo de aceite que se usaba, mezclado con mirra, canela y otras especies aromáticas. Cuenta la historia que era utilizado únicamente para apartar a personas
y objetos para el servicio. Cuenta la historia. Dice que de ese mismo aceite fue el que ungieron a Aarón. ¿Cuántos recuerdan esa historia en Éxodo? Cierto, dice que Aarón fue consagrado como sumo sacerdote y aquel aceite fue derramado sobre su cabeza y el perfume llenó todo el ambiente. Yo me imagino ese momento cuando estaba Aarón ahí, cuando lo iban a consagrar como sumo sacerdote y ver ese aceite derramado sobre él en ese lugar. Y yo me imagino todo ese aroma que emanaba. Era algo rico, era algo especial, que llenaba todo el ambiente. David dice en ese salmo que así es la unidad. La unidad tiene fragancia. Cuando una iglesia vive en amor, el ambiente cambia. ¿Cuántos lo creen? Cuando hay perdón, el ambiente cambia. Cuando hay respeto, el ambiente cambia también. Cuando dejamos de murmurar, cuando dejamos la crítica, cuando dejamos los celos, el ambiente también cambia. Amén. Todos pueden percibirlo. Cuando hay una iglesia unida, una iglesia que comparte, hasta los de allá afuera, dice, ¿qué es lo que pasará ahí? ¿Verdad? Porque la gente se abraza y se saluda y se sonríe y se preguntan cómo está la familia, comparten. Allá el mundo no lo entiende. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Amén. No es un aroma que usted lo puede percibir en el mundo, es un aroma que solamente se puede percibir en la iglesia del Señor. La presencia de Dios se hace evidente, así como un perfume llena una habitación sin hacer ruido. La unidad también llena una iglesia sin necesidad de grandes espectáculos. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que tenemos que ir a la iglesia más grande, a la iglesia más llamativa, la iglesia que tenga luces de discoteca, la que tenga humo y luces de neón y que haga un montón de shows, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Estará realmente la presencia de Dios ahí? No lo sabemos, ¿cierto? Hoy en día hay iglesias inclusive que las pintan de negro. Hay una iglesia allá en San José, ¿verdad? Que la pintaron de negro y resulta que tienen luces fosforescentes y de todo, y parece una discoteca de moda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creen que así jalan la presencia del Señor. ¿Me van siguiendo? Dios no necesita espectáculos, Dios necesita de corazones dispuestos, entregados, que quieran venir y adorar al Señor sin importar el lugar. Si usted de verdad está interesado en vivir en armonía, en adorar al Señor, en pertenecer a un cuerpo, usted le va a adorar en cualquier lugar donde usted esté, sea una casa, sea allá debajo de un puente, si hay un grupo de hermanos que está reunido ahí, usted le va a adorar al Señor y ahí va a enviar bendición y vida eterna. El aceite en aquella época representaba alegría. En aquella cultura el aceite era símbolo de honor, ¿sabía usted? Se cuenta que cuando llegaba un invitado importante, se ungía con aceite al invitado. En otras palabras, era una forma de decirle a aquella persona que visitaba, bienvenido a este lugar. Además, dice la palabra que representa como el fin del luto o el fin de la tristeza. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Y cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, vuelve a repetir esa palabra, de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria
suya. ¿Cuántos dicen amén? Vemos cómo el óleo también está representado como el aceite. Y vemos acá donde dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Quiere decir que el aceite ha sido derramado sobre Jesucristo. Amén. Ha sido derramado sobre él y él viene y después de ser ungido, después que el Espíritu de Jehová está sobre él, lo ha llevado a proclamar el año la buena voluntad de Jehová y a libertar a todos aquellos que están cautivos. Y el óleo otra vez se hace manifiesto. Cuando el Espíritu Santo obra en medio de una iglesia unida, ¿sabe qué sucede, iglesia? Desaparece la sequedad espiritual. Las relaciones comienzan a sanar, los corazones vuelven a sonreír y el gozo reemplaza la amargura. El aceite descendía desde la cabeza. El Salmo dice algo muy interesante: el aceite era derramado sobre la cabeza, después descendía por la barba. Vemos cómo el aceite no es que era derramado en los pies, en las rodillas o en los brazos, no, el aceite donde era derramado sobre la cabeza. ¿Cuántos me van siguiendo? Era derramado sobre la cabeza y luego descendía por la barba y finalmente llegaba hasta el borde de las vestiduras. Nunca ocurría al revés, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Aarón representa al sumo sacerdote y representa a la vez al liderazgo espiritual que siempre ha sido establecido por Dios, ¿cierto? Vemos cómo en ese salmo también está intrínsecamente representado el liderazgo espiritual también. ¿Por qué? Porque el aceite va a ser derramado primeramente sobre la cabeza y después de la cabeza ese aceite va a ir bajando, que llega hasta la barba, a las vestiduras, y ese aceite se va a expandir por todo el lugar. En otras palabras, cuando la persona también que está en una iglesia, un pastor, un líder, un predicador, el quien esté a cargo de una iglesia, el aceite va a ser derramado ¿por dónde? Por esa cabeza primeramente, ¿cierto? Esto que estoy predicando ahorita, ¿sabe qué fue? Fue aceite del Señor también derramado para ser entregado a usted en esta mañana. Por lo tanto, necesitamos de ese aceite, ¿cierto? Pero tiene que haber esa abundancia de aceite. Hay un tiempo de compartir, un tiempo de crecer, un tiempo de conocer al Señor para que ese aceite pueda ser derramado a la cabeza de ese lugar y que de esa manera se expanda a todo el lugar, a todos los ministerios, a todos los miembros, que el aceite del Señor pueda ser derramado sobre cada una de nuestras vidas. Ahora en el Nuevo Testamento entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y ahora desde Cristo fluye toda su gracia hacia su pueblo. Amén. Él establece líderes, pastores, ancianos, servidores para cuidar y alimentar y guiar a su pueblo. La autoridad bíblica no existe para dominar, sino para servir. Amén. Jesús mismo lo dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Todo aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse servidor. Porque al final es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Por eso cuando el liderazgo camina en humildad y la iglesia responde con respeto y amor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando el liderazgo trabaja en humildad, en unidad también, ¿qué sucede? Y la iglesia también responde. Va a fluir de ese aceite en abundancia. Amén. Va a fluir ese aceite maravilloso, ese aroma fragante va a ser expandido en todo lugar. Y no solamente se detiene en la cabeza, sino que alcanza a todos. La unidad también requiere un corazón dispuesto a honrar. ¿Será que honramos nosotros también en las iglesias? ¿Será que honramos a los que sirven, a los que están en eminencia, a los que están en un cargo? ¿O será que pasamos en una disputa, en una lucha? No, es que a mí no me parece como la encargada de tal área está haciendo las cosas. No, es que a mí no me parece como el pastor hace lo otro. No, es que a mí no me parece como la líder de servidores hace tal cosa. ¿Será que somos dados a criticar o somos dados a honrar? La Escritura nos enseña a respetar las autoridades que Dios permite establecer.
no porque sean perfectas, sino porque Dios es un Dios de orden. Amén. Por eso Él derrama de su aceite desde la cabeza. Pero no solamente lo podemos ver representado como en las cabezas de las iglesias, sino está también en todas las autoridades que son puestas por Dios, ¿cierto? Están las autoridades civiles, las autoridades familiares y las autoridades espirituales. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de las autoridades que Dios ha puesto en cada lugar, por ejemplo, los gobiernos, la policía, las municipalidades, existen autoridades que fueron puestas por Dios también, aunque no nos agrade, son puestas por Dios, ¿cierto? Sin embargo, somos llamados también a respetarlas a cada una de ellas. También las familiares, porque sabemos que Dios ha nombrado también sacerdotes en las familias, ¿cierto? Si usted quiere que a su familia le vaya bien, honre a su esposo, porque es el sacerdote de su hogar. ¿Cuánto me van siguiendo? Honre a su esposo, porque es por el cual Dios va a derramar de ese aceite, va a bendecir a su familia. Ahora, sin embargo, toda autoridad debe recordar que su modelo es Cristo, porque al final Él fue un rey que lavó los pies de sus discípulos. Él demostró amor, humildad en todo momento. Entonces, toda persona que ejerce liderazgo también tiene que tener la misma humildad que tuvo Cristo en todo momento. Amén. Y el deseo de servir, el deseo de darse a los demás. Más adelante menciona que es como el rocío de Hermón. Hay una imagen que quiero que Saí la proyecte. Es la imagen del monte Hermón. Bueno, vamos a darle chance ahí. Dice que habla del rocío del monte Hermón. El monte Hermón era una montaña alta, era como una cordillera. Esa es una fotografía me imagino que es época de que cae nieve. Entonces el monte Hermón era la cordillera más alta en aquella zona de Medio Oriente. Entonces esa montaña irradiaba una frescura. Entonces los montes que estaban más abajo, por ejemplo el monte de Sión, recibían de esa bendición, de la frescura, del rocío de esa montaña emanaba, y dice que se extendía y llegaba hasta aquellas zonas áridas, aquellas zonas secas. ¿Por qué? Porque había un monte ahí que estaba para bendecir. Entonces el salmista menciona que es como el monte Hermón. Yo me imagino, no sé ustedes si han pasado por alguna zona fría, no sé, por ejemplo, Zarcero, ¿verdad? Por ejemplo, San Mateo. A mí me gusta mucho caminar el cerro Maderal, y usted sube como a las 4 o 5 de la tarde, hay una frescura, ¿cierto, Tao? Y se va más arriba, el Cerro de la Lana, es una frescura aún mayor, y esta frescura, ¿qué pasa? Desciende y llega hasta el pueblo también. Dependiendo de la época, cuando se dan los vientos alisios famosos, ¿verdad? Llega ese viento y se expande a todas aquellas zonas áridas, dándole frescura, dándole también de esa bendición maravillosa. Dice que era algo imponente, dice que estaba llena de humedad y daba una brisa, mientras los montes alrededor eran mucho más secos. David dice que aquel rocío descendía como una bendición. Hay una hermosa figura ahí, ¿cierto? Hay personas, iglesia, de pronto que llegan a este lugar, vienen con un corazón seco, posiblemente. ¿Sabían ustedes? ¿Qué ejemplo más grande que por qué nosotros no podamos ser como esos montes de Hermón? ¿Cierto? Que podamos tener la sensibilidad, podamos tener la oportunidad de expandir ese rocío de bendición sobre aquellos corazones secos. ¿Por qué? Porque no sabemos si acá hoy en día hay personas que de pronto están pasando alguna depresión, o están pasando algún luto, algún momento difícil, alguna preocupación. Viene de pronto sin esperanza, viene seco. Que podamos nosotros ser, iglesia, como ese monte Hermón, que usted pueda llegar y usted pueda abrazar a esa persona y usted decirle: hermano, hermana, Dios la bendiga, Dios la ama, ha venido al mejor lugar, siéntase como en su casa. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos visita? ¿Será que lo hacemos o no lo hacemos? Pregúntese ustedes, ¿cierto?
Que podamos ser nosotros como ese monte de Hermón, que podamos también reflejar el amor de Cristo y ser como ese rocío sobre corazones secos, sobre corazones de pronto abatidos, atribulados por diferentes situaciones. No sabemos, iglesia, qué situaciones cargan las personas cuando nos visitan. No sabemos. De pronto puede ser una persona que no ha sido querida ya en el mundo, que ha sido maltratada por la familia, por su hogar cercano, por la misma sociedad. Puede ser que haya sido una persona que nunca recibió amor. ¿Qué es lo que menos espera esa persona en una iglesia? Un abrazo sincero de un hermano. Amén. ¿Cierto? Un abrazo sincero, el poder compartir, el que usted sepa su nombre. ¿Será que sabemos el nombre de todas las personas que nos visitan? ¿Será que sabemos de dónde nos visitan? ¿Será que sabemos su historia? Si está pasando por algún problema, por alguna dificultad. Somos llamados, iglesia, a reflejar de ese rocío y ser de bendición para otras personas. Hay personas que llegan a la iglesia con el corazón completamente seco, seco por los problemas, secos por la enfermedad, secos por las deudas, secos por los conflictos familiares, que hay muchos, iglesia. Usted no se imagina cuántos conflictos familiares existen aún en la misma iglesia. Hay conflictos familiares entre hermanos de una misma sangre. Hay problemas financieros, hay de todo, iglesia. Hay personas que vienen secas por la tristeza. Pero Dios quiere usar a su pueblo, a su iglesia, como ese monte de Hermón, que trae refrigerio, que trae paz, que trae esperanza, que está dispuesto a darle un abrazo a esa persona y serle de apoyo. ¿Cuánto me van siguiendo? Es curioso porque así como hay lugares donde hay reuniones de personas, puede ser que usted vaya a una reunión de un familiar o un compañeros y resulta que son reuniones negativas. ¿Ha ido usted a sus lugares de pronto? Donde están hablando de otras personas, ¿verdad? Vieras que fulano hizo tal cosa, vieras que la fulanita quedó embarazada y que el otro. ¿Le ha pasado a usted que ha ido a reuniones de esas? Salga usted de ese lugar y me va a contar cómo sale usted espiritualmente. Sale cargado, ¿cierto? Sale seco, sale como contaminado de todo aquello que usted escuchó, ¿cierto? Pero así como existen sus lugares, que la iglesia sea ese lugar donde usted pueda encontrar refrescamiento a su espíritu, donde usted pueda encontrar algo diferente. Todos conocemos hermanos que cuando hablan animan, ¿cierto? Hermanos que cuando usted conversa son hermanos que oran frecuentemente, que están dispuestos a fortalecer, están dispuestos a abrazar, están dispuestos a consolar. Dios quiere que seamos como ese rocío del monte de Hermón, que donde cada uno de nosotros que lleguemos, porque qué bonito es estar aquí en la iglesia, todo muy bonito, ¿verdad? Pero que donde nosotros podamos estar, seamos como ese monte de Hermón, que podamos traer refrescamiento de espíritu a personas allá en el trabajo, allá en el barrio, allá en la familia donde tengamos que estar, que podamos llevar esperanza, que podamos llevar amor, que podamos llevar paz y podamos llevar descanso a esas personas. Ahora, ¿por qué el enemigo lucha tanto contra la unidad? Porque conoce el último versículo, ¿cierto? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces vemos que hay tres pasos, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán hermoso es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como ese monte Hermón, como ese rocío, como ese perfume, como ese aceite derramado que se inunda, esa fragancia de bendición que inunda todo lugar. Donde hay un pueblo que se ama sinceramente, se respeta en todo momento. Entonces dice que porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Queremos bendición para nuestras vidas? ¿Cierto? Bueno, aquí tiene una pista cómo hacerlo. Aquí tiene una pista de cómo vivir de ahora en adelante.
¿De qué manera? En unidad, buscando la paz en todo momento. No ser de los que critican, de los que juzgan, de los que hablan más de la cuenta, de las personas negativas, sino las personas que bendicen, las personas que aman, las personas que respetan y las personas que también honran. Amén. Observe, medite, analice, escudriñe que Dios no promete la bendición en cualquier lugar. Amén. ¿Cierto? Dios no está diciendo que en otros lugares también envía bendición. Va a enviar bendición donde hay unidad, donde hay armonía. Ahí va a enviar bendición y vida eterna. Donde los hermanos viven en armonía, viven en paz. Por eso el enemigo, iglesia, trabaja constantemente para sembrar ¿qué? Sembrar división. Si ustedes no lo han notado, esa es la estrategia más dañina, más destructiva del enemigo en el mundo, y la iglesia sigue durmiendo, el cristiano sigue detrás del palo, como se dice, ¿verdad? Porque el enemigo trabaja de esa manera, trabaja creando división, porque sabe que de esa manera Dios no va a enviar bendición al grupo ni a su vida cuando usted causa división. Amén. Por eso Satanás trabaja constantemente. Lo hizo en el cielo, lo hizo en el huerto del Edén. Lo sigue haciendo en los matrimonios también. Lo sigue haciendo en las familias y lo sigue haciendo en las iglesias. Lo sigue haciendo en todo lugar. Inclusive, iglesia, algo muy notorio, y sabemos que muchas veces es así. Pero ¿qué sucede en Costa Rica hoy en día? Por ejemplo, un claro ejemplo de división en lo que es el poder político también que existe. Ustedes han visto que se ponen de acuerdo. No, es un puro pleito. ¿Por qué? Porque hay diferentes visiones de país de cada una de esas personas. Que el partido tal, que el partido el otro, que el gobierno acá. Cada uno tiene una visión distinta de cómo quiere que sea el país, pero no hay una manera de ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? El país sufre cuando no hay unión. ¿Me estoy explicando? Tiene que haber la humildad, tiene que haber ese deseo de traer unidad, de traer de algún punto de acuerdo para poder caminar, para poder avanzar. Si así pasa en la esfera política, también va a pasar en la iglesia también. También va a pasar en las familias también. Va a pasar en todo lugar. Cuando hay una visión clara, todos vamos a seguir esa visión. Pero ¿qué pasa si hay muchas visiones? ¿Qué ocurre? Ocurre una división. ¿Está claro? ¿Cierto? Cuando hay diferentes maneras de ver las cosas, y tenemos que tener mucho cuidado. Porque una iglesia dividida pierde fuerza. Una iglesia dividida pierde paz. De igual forma, un matrimonio dividido pierde su propósito. ¿Cierto? Ese es el propósito del enemigo en todo momento, destruir más allá de lo que podamos imaginarnos nosotros. Si usted no está enterado de que el enemigo está poniendo sus ojos sobre su matrimonio hoy en día, pues avíspese. ¿Por qué? Porque se la va a meter por la puerta de atrás y te va a dividir tu familia. Y tenemos que estar alerta, tenemos que estar apercibidos en todo momento, porque al final Él nos ha dado un tesoro que tenemos que resguardar en todo momento. Y yo me imagino que ese grupo de israelitas que peregrinaban, que iban hacia Jerusalén, lo hacían unidos, dice, ¿verdad? Era un pueblo unido que marchaban, celebraban, adoraban, cantaban. Yo me imagino que iban familias también ahí, ¿cierto? ¿O será que iban solamente, eran hombres solteros? No lo sé, ¿verdad? Pero eran familias que marchaban, y en todo momento la unidad era su bandera. Era lo que siempre querían luchar en todo momento, en perseverar. ¿Por qué? Porque ahí enviaba Dios bendición y vida eterna. Amén. Mateo 12:25, quiero que lo veamos. Igualmente, si lo pueden poner en la pantalla, Mateo 12:25. Dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué es? Asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma
no permanecerá. Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hay una historia, iglesia, y es muy conocida, no sé cuántos la habrán escuchado, de un militar romano llamado Julio César. ¿Cuántos habrán escuchado la historia? Fue un militar muy poderoso, muy conquistador. ¿Saben cuál era su estrategia? Dividía. Se metía en los lugares donde él quería conquistar, llegaba y se metía y comenzaba a poner divisiones entre los grupos, entre los que estaban a cargo. Me imagino que otros militares, otros reyes, no lo sé, se metía y comenzaba ¿a qué? A dividir, a socavar. Entonces resulta que ese reino que él quería conquistar, ¿qué sucedía? Quedaba dividido. Entonces él tenía una frase que decía: divide y vencerás. Divide y vencerás. Dice que él fue un estratega brillante en la antigua Roma. Él entendía que para conquistar y mantener el poder era esencial fragmentar a sus enemigos, debilitando sus alianzas, sembrando desconfianza entre ellos. De esta manera, César podía enfrentarse a grupos más pequeños y vulnerables, asegurando su victoria sin tener que luchar contra una fuerza unida. Este principio no solo funcionó en la guerra, sino que también se aplicó en la política, en la gestión de sus territorios. Al dividir a sus opositores, desactivaba posibles amenazas y consolidaba su dominio. Así, divide y vencerás. Se convirtió en una estrategia clásica que trasciende hasta hoy, recordando la importancia de la unidad para resistir los intentos de división. Curioso, ¿no? Pues adivine qué, esa es la misma estrategia que usa el enemigo hoy en día. Exactamente lo mismo está haciendo y seguirá haciendo, a menos que nos avispemos y nos pellizquemos y que pucha, o sea, no, esto que viene no es de Dios, el enemigo quiere destruir eso. Tenemos que de verdad cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y pararnos firmes, cerrarle la puerta para que el enemigo no pueda penetrar. ¿De qué manera puede ocurrir la división también? Puede ser que alimentamos un chisme, puede ser que sembramos la discordia o de pronto proveemos rivalidades. De esa manera estamos colaborando con la estrategia del enemigo. En cambio, iglesia, cada vez que perdonamos, cada vez que buscamos la reconciliación, cada vez que decidimos amar, estamos colaborando con la obra de Dios. Entonces, de esa manera, Dios va a enviar la bendición y la vida eterna. Porque sabemos que hay dificultades, habrá momentos difíciles, momentos de lucha, donde decimos ya no podemos más, pero nosotros podemos tomar la decisión de amar, de luchar y decir: no, Señor, el enemigo no se va a meter a mi familia, no se va a meter por la puerta de atrás. Yo le voy a cerrar la puerta y yo le voy a decir: enemigo, no tienes arte ni parte en mi casa. ¿Por qué? Porque esta casa le pertenece al Señor. Esta casa es consagrada al Señor y mi familia te va a adorar en todo momento. Cristo es el cumplimiento perfecto de este salmo. Este salmo apunta finalmente hacia Jesús. Él es nuestro verdadero amén y sumo sacerdote. Sobre él descendió plenamente ese aceite que fue el Espíritu Santo. Ese aceite fue derramado sobre él. Y desde él fluye la gracia hacia toda la iglesia. Él derribó el muro de separación entre Dios y los hombres y también derribó las barreras entre unos y otros. ¿Por qué, iglesia? Porque no existe una verdadera unidad sin Cristo. No es el centro de una familia, de una iglesia, de donde quiera que estemos de nuestra vida. Si Cristo no es el centro, estamos propensos, estamos débiles. ¿Para qué? Para no permitir que el enemigo haga daño. Amén. Podemos reunir personas, pero solamente Cristo puede unir corazones. Hoy quiero hacerle algunas preguntas, iglesia. ¿Será que somos personas que construyen unidad o que provoca división?
¿Será que somos de los que queremos mantener la unidad, permanecer en unidad, buscar la armonía? ¿O somos los que buscamos división en todo momento? ¿Será que mis palabras refrescan o secan a quienes me rodean? Analicemos también. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Está saliendo palabras de resequedad? ¿O estará saliendo ese rocío que refresca, trae armonía, derrama ese perfume, esa fragancia maravillosa? ¿Qué está saliendo de nuestras bocas? ¿Seremos perfumes agradables para nuestra familia y para la iglesia? ¿Estaremos dispuestos a perdonar aunque tengamos razones para sentirnos ofendidos? ¿Estoy honrando a Cristo promoviendo la paz donde Él me ha colocado? Meditemos, iglesia. El enemigo es muy astuto y él busca cómo destruirnos. ¿Sabía usted también que la manera como nosotros vivimos, hay un versículo que dice que procuremos estar en paz con todos, ¿cierto? Pues adivine qué, eso también está relacionado a la armonía, porque la paz, ¿qué genera? Genera armonía, ¿cierto? Entonces, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Pero, sin embargo, si usted no se esfuerza y lo que sucede es que hay peleas, hay discordias, hay diferentes problemas, usted de alguna manera se está cargando emocionalmente. ¿Por qué? Porque no fuimos programados de esa manera. Me estoy explicando. Dios no va a enviar bendición a una familia que pasa en peleas, que pasa en discordias, que pasa en diferencias, que pasan en enojos, en sentirse ofendidos, en donde no hay perdón, donde no hay reconciliación. Ahí Dios no va a enviar bendición y vida eterna. La palabra es dura, ¿cierto? Pero que podamos, iglesia, estar dispuestos a buscar siempre la armonía. No es difícil, iglesia. Todo con el Señor, todo es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que nuestra actitud pueda ser sustituida, pueda ser cambiada por ser de las personas que somos pacificadores, de los que somos los que buscan la paz en todo momento. No sé qué problema estará pasando usted en su casa, en su familia, en el trabajo, no lo sé. Pero que siempre busquemos vivir en paz, en armonía, con las personas que están cercanas a nosotros, que podamos vivir en paz. ¿Por qué? Porque de esa manera también Dios nos va a bendecir. Dios nos va a hacer de esos, como esos montes Hermón, que podamos bendecir a otras vidas si estamos llenos de ese aceite que es su Espíritu Santo. Ese salmo termina con esa promesa maravillosa. No dice que Dios envía bendición donde hay más recursos. No dice que Dios envía bendición donde hay más talentos. No dice que Dios envía bendición donde está el templo más hermoso. Dice algo mucho más profundo, iglesia. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna cuando hay un pueblo que vive en armonía, cuando hay un pueblo que vive en paz, en honra, en respeto en todo momento. La bendición de Dios no se compra, no se fabrica, no se fuerza. Él la derrama donde encuentra un pueblo que decide caminar unido en todo momento. Ahí es donde Él la va a derramar, ahí es donde Él va a fluir, donde usted va a ser bendecido, donde usted va a encontrar también salvación y vida eterna. Quizá hoy Dios nos está llamando a cambiar nuestras circunstancias, sino a cambiar nuestro corazón. Muchas veces creemos que es que las circunstancias son muy difíciles y no podemos cambiarlas. ¿Sabe dónde inicia ese cambio? Inicia aquí mismo, en nuestro corazón, en la disposición que tengamos nosotros de querer ser promotores o los que promueven la paz y la armonía donde quiera que estemos. Tal vez la respuesta a nuestras oraciones comienza cuando dejamos el orgullo, perdonamos, restauramos relaciones y decidimos caminar juntos. Porque cuando los hermanos habitan en armonía, el aceite del Espíritu sigue fluyendo. Yo me imagino que es como una fuente.
Ese aceite fluye, el rocío sigue refrescando en todo momento y la bendición del Señor continúa bendiciendo. Queremos ser una iglesia de bendición, queremos ser una iglesia restauradora, una iglesia sanadora, pues seamos una iglesia unida. Una iglesia que sigue una visión, que es la visión que Dios ha puesto en los corazones de los que ha puesto en eminencia también. Y tenemos que tener ese respeto en todo momento. Porque todos anhelamos cada día más de ese aceite en todo momento. Como decía la pastora Kelly, y lo interpretaba un poco, ella hablaba de una agua, ¿cierto? En el piso. Puede ser ese aceite del Señor que estaba fluyendo en ese momento sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque había unidad. De pronto había un momento de compartir donde nos abrazábamos, donde nos saludábamos. Ahí estaba la bendición del Señor. Estaba ese rocío del cielo para cada una de nuestras vidas. Que nuestra iglesia, nuestras familias, nuestros hogares, sean lugares donde siempre Dios encuentre la unidad, para que ahí siga enviando la bendición y vida eterna. No sé, ustedes yo no tengo una familia muy numerosa, ¿verdad? Tengo solo un hijo, pero yo me imagino familias muy numerosas. No sé, que papá y mamá tienen 7, 8 hijos, 9 hijos, no lo sé. ¿Usted se imagina ver esos hijos unidos? Que tengan todo en común, que se apoyen, que compartan sus cosas, que no se peleen quién quiere el pollo más grande, ¿verdad? Que le compren las tenis más caras, ¿cierto? Sino que haya una unidad, haya un compartir donde inclusive se ayuden mutuamente como hermanos, ¿cierto? ¿Es bonito o no es bonito? Claro que sí. De la misma manera Dios se regocija cuando ve a sus hijos compartir, cuando ve a sus hijos tratándose con amabilidad, con humildad. Ahí Dios envía bendición y vida eterna para cada uno de nuestros hogares. Pero ¿estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a hacer ese cambio? ¿Por qué? Porque todos tenemos un adversario. Todos tenemos un enemigo. Así como Julio César estaba muy activo, estaba conquistando. Hoy en día el enemigo está conquistando familias. Hoy en día el enemigo está conquistando iglesias, está conquistando gobiernos, está conquistando barrios. ¿Por qué? Porque él supo que la táctica divide y vencerás era sumamente efectiva. Entonces, si nosotros sabemos que esa es la estrategia también que copia el enemigo, donde él quiere destruir nuestras familias, no solamente se destruye una familia, se destruyen vidas ahí. Cuando una familia se destruyen los hijos, se destruye una descendencia, una generación. Cuando los hijos sufren un quebranto en un hogar, cuando existe una separación, una división, adivine quién paga los platos rotos de esa división. Exactamente. ¿Y usted cree que eso provenga de Dios? Eso proviene del mismo infierno. Por eso hoy en día estamos viendo muchachitos de 13, 14, 15 años metidos en el narco, metidos allá en el sicariato. ¿Por qué? Porque hubo un padre ausente, hubo una madre ausente, una familia que se le negó en ese momento y él decidió, pues no, ir a encontrar amor, ir a encontrar apoyo. ¿Dónde? En el mundo, porque allá los tratan bien, allá les dan cariño, le dan billetes, le dan dinero, les dan felicidad falsa. ¿Proviene eso de Dios o proviene del enemigo? Proviene del enemigo, ¿cierto? Por eso yo quiero, iglesia, en esta mañana sembrarle en su corazón ese deseo de luchar por donde quiera que estemos, siempre buscar la unidad, buscar la honra, el respeto, el compartir, el ser uno. Y no solamente si pertenecemos a una iglesia, sino en nuestras familias, que podamos luchar en todo momento en ser esos agentes de cambio, que traemos paz, que la gente diga, vieras que yo me siento con el pastor Frank, pero me da confianza hablar con él. Vieras que puedo abrirme, puedo contarle mis problemas, puedo contarle mis situaciones y él me escucha. Y de hecho me da una palabra que me bendice, como la pastora Kelly también cuando aconseja, que da un buen consejo, que da ese refrescamiento del corazón, a la mente en ese momento, da claridad. Que podamos ser, iglesia, como esos montes de Hermón
que podamos enviar ese rocío, enviar ese aire fresco a tantos corazones secos que existen hoy en día. Y vamos a tomar unos minutos para orar, y ahí donde usted está, acompáñeme en oración, y vamos a pedirle al Señor que envíe de ese rocío, amén, que envíe ese aire fresco sobre nuestras vidas, que nos dé la fortaleza para decir: yo me paro firme y voy a buscar de alguna manera la paz donde quiera que estemos, amén. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este domingo que nos has permitido, Señor, poder estar en tu casa, Señor. Padre, en esta mañana, Dios, que esta palabra sea como ese aceite, Señor, como ese aceite fresco, Padre. Nos imaginamos, Señor, cómo era ese aceite, Dios. Era un aceite perfumado, era un aceite aromático, Señor. Señor, que daba paz, daba tranquilidad, Señor, a los corazones, Señor. Padre, en esta mañana, Dios, yo te pido que tú bendigas, Señor, a esta casa, Señor. Que tú bendigas cada familia, Señor, cada persona que nos visita en esta mañana, Dios. Señor, aquí hay personas con problemas, con dificultades, Señor, con problemas emocionales, de diferente manera, Dios. Señor, que tú puedas traer de ese rocío, Señor, sobre sus vidas, Dios. Que tú puedas traer paz, Señor. Llévate, Señor, en esta mañana toda preocupación, Señor, todo problema, Señor, toda falta de amor, Señor, toda ira, todo enojo, Señor, toda falta de perdón, llévatelo en esta mañana, Dios. Señor, que tú te lleves toda pelea, toda diferencia que pueda haber en la iglesia, en nuestros hogares, en todo lugar, Señor. Que tú traigas tu paz, que tú traigas, Señor, de tu amor sobre cada familia, Señor Jesús. Señor, que podamos ser cada uno de nosotros, Dios, que podamos ser como ese monte de Hermón, Señor Jesús. Que de nuestra vida, Señor Jesús, salga, Señor, ese aire fresco, Señor. Traiga esa paz, Señor Jesús. Traiga, Señor Jesús, el poder reverdecer todos aquellos, Señor, montes secos que puedan haber, todo corazón seco, Señor. Que nuestras actitudes, que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, Señor, en todo momento, sea de vivir en paz, sea de vivir en armonía. Señor, enséñanos, Señor, no a vivir como el mundo vive, Señor, porque para el mundo hay muchas cosas que son aceptadas, Señor, pero para ti tú no las aceptas, Señor. Tú en todo momento, Señor, tú anhelas, Señor, una reconciliación en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestro lugar en donde pertenecemos, Señor. Tú siempre anhelas, Señor, la unidad. Tú siempre anhelas, Señor, el vivir en armonía, el vivir en paz, Señor Jesús. Y que esta iglesia, Señor, sea una iglesia como ese monte de Hermón, Señor, que pueda refrescar corazones secos, Señor. Puedan refrescar, Señor, todos aquellos corazones abatidos, tristes, Señor Jesús. Padre, porque tú nos amas, Señor Jesús. Y tú has derramado ese aceite, Señor, en este lugar para cada uno de nosotros. Está disponible de ese aceite fresco, Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Que tu aceite fresco traiga paz, traiga perdón, Señor Jesús, sobre nuestros corazones. Señor, trae paz a nuestras familias, Señor. Trae armonía a nuestros hogares, Señor Jesús. Trae perdón, Señor, a cada casa, Señor, en esta mañana, Dios. Trae unidad, Señor Jesús. Trae respeto, Señor, y honra también, Señor, a quien honra merece, Señor. Padre, en esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy hemos recibido, Señor, de ese rocío para nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, Señor. Esa paz que solamente proviene de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, iglesia. Que